Buen día, somos el grupo de Ingeniería Eléctrica del Sistema de Comunicaciones 2 por Saya. Soy Reuter Suárez y voy a hablarles sobre ASK y FSK. Mi nombre es Yanesi Jiménez y le voy a hablar sobre la diferencia de FSK y FSK. Mi nombre es Subastilla y voy a hablar sobre la modulación PAN, PCM y UAM. A continuación, la presentación. Buen día, somos el grupo de Sistema de Comunicaciones 2. Vamos a hablar sobre las características de la modulación. Los integrantes somos Jesús Bastida, Reuter Suárez y Yanesi Jiménez. Modulación ASK y AFSK. Primero tenemos que conocer bien las modulaciones. La modulación ASK es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora. La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit, modulando la señal, manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0 y 1. Podemos pensar en la señal portadora como un interruptor on-off. Ahora vamos a hablar sobre la modulación EFSK. Consiste en variar la frecuencia de la portadora de acuerdo a los datos. Si la fase de señal EFSK es continua, es decir, entre un bit y el siguiente, la fase de la sinusoide no presenta discontinuidades. A la modulación se le da el nombre de CPFSK y será la que analizaremos a continuación. Aquí tenemos una tabla comparativa entre las modulaciones ASK y FSK. ASK es una modulación de amplitud donde la señal moduladora de datos es digital, incluye señales Morse, se usa actualmente sobre todo para transmisiones de datos por fibra óptica. Aquí tenemos algunas de las señales de la ASK, donde se pueden ver la portadora, la moduladora y la modulada. FSK consiste básicamente en que la señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal modulada resultante codifica la información asociándola a los valores de frecuencias diferentes. Allí tenemos unas gráficas que serán explicadas más adelante. Concluimos en que también que la modulación digital ASK consiste en que los dos valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea cero, es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante y el otro dígito se representa mediante las ausencias de la señal portadora. Le voy a hablar sobre la diferencia de FSK y PSK. La FSK es una técnica de transmisión digital de información binario utilizando dos o más frecuencias diferentes. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un tren de pulsos donde uno representa la marca, que sería esta, y el espacio sería 0. La FSK consiste básicamente en que la señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal modulada resultante codifica la información haciéndola a valores de frecuencias diferentes, mientras que la FSK se caracteriza por la fase de la onda portadora, varía directamente de acuerdo a la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. Aquí están las señales, la señal modulada, la señal moduladora y la portadora. En conclusión, podemos concluir que la modulación de la FSK consiste en variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal modulada resultante codifica la información asociándola a valores de frecuencias diferentes. También que la modulación digital consiste en que la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo a la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. Modulación PAN, PCM y QAM. Podemos encontrar que en la señal PAN es aquella donde la posición y ancho quedan fijos y donde la amplitud es la que varía. Dichas amplitudes pueden ser reales o complejas. En la señal modulación PCM, la modulación es por impulsos codificados. Es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits en una señal digital. Y la modulación QAM es una modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral por portadoras de la misma frecuencia desfasados 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre ellas, donde tenemos que la señal PAN, esta es la señal modulada, ¿verdad? Y la moduladora, fíjense cómo va en intervalos de amplitudes, ¿verdad? Diferentes, pero en la modulación PCM,
fíjense que cambia, pero no de manera abrupta como sucede en la señal PAN. No baja a cero, sino que en intervalos de bits diferentes para transformar la señal analógica a una señal digital. Y vemos como la QAM lo que hacemos es desfasar 90 grados la señal. Aquí podemos ver un cuadro comparativo donde nos muestran una señal moduladora, la señal portadora y tres diferentes tipos de modulación, que es la ASKM, ¿verdad? La ASK, que lo que hace es que cuando la señal moduladora pasa por cero, modifica la amplitud de la señal. En la PSK cambia la fase cuando pasa por cero, y la FSK lo que hace es modificar la frecuencia. Esto ha sido todo por las comparaciones de diferentes tipos de modulación. Muchas gracias por su atención.